Es un honor para mí presentar en este foro quizás uno de los libros más imprescindibles de este año. Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, la vida de los normalistas antes del 26 de septiembre. Quisiera darles la bienvenida en este foro y decirles que esta es su casa, al igual que hace un año. Este fue el primer foro donde, con miedo y con mucha prudencia por los pocos días que habían pasado, fue el primer lugar donde se hizo el primer pase de lista de los normalistas, y en el que con mucho miedo nos atrevíamos apenas a decir los nombres, a decir presentes por los pocos días que habían pasado. Y un año después, y tenemos compañeros aquí contando esta historia de quiénes son para no olvidar. Así que con todo gusto le entrego el micrófono nada más y nada menos que a Juan Villoro. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Alejandro Caballero, vengo en representación de Ediciones Proceso, la responsable de la impresión y la distribución de Ayotzinapa, la travesía de las tortugas. Después de este brevísimo comercial, les agradezco mucho que estén aquí presentes, sobre todo en este horario tan complicado de miércoles. Agradezco también que nos acompañen por acá los reporteros Luisa Cantú y José Manuel Velasco, autores de dos de los perfiles de los 43 normalistas desaparecidos hace más de un año en Iguala. Dos perfiles que forman parte del libro que les vamos a presentar. También le doy las gracias a José Luis Tapia, quien junto con Mónica Ocampo, que está seguramente sentada por ahí, tuvo la idea de hacer este libro y que además editó un tercio de las historias que dan forma a la travesía de las tortugas. Y por supuesto le agradezco mucho su presencia a mi querido y admirado Juan Villoro, maestro de muchas cosas, pero en especial del uso de la palabra escrita y hablada. Resulta que estamos aquí porque un grupo de más de 60 profesionales del periodismo, entre reporteros, fotógrafos, editores, unieron sus capacidades, su oficio, su sensibilidad, su valentía, su entrega y también su solidaridad para aterrizar en un libro ese esfuerzo periodístico. Y bueno, entonces en estos minutos que nos siguen, estaremos conversando de este libro y en especial de las víctimas principales, pero no únicas, de uno de los capítulos más aterrador y más vergonzante en la historia de nuestro país. Quien lea este libro conocerá no solo la currícula de estos jóvenes desaparecidos de manera forzada, que en la totalidad de los casos es una currícula que está hondamente tocada por la marginalidad y el desamparo. Quien lea este libro, Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, conocerá también la desgracia sin límite que desde la noche madrugada de los días 26, 27 de septiembre del 2014 carcome a las familias involucradas. Hablemos pues de
Ayotzinapa, ese espacio que ya todos sabemos que se ubica en un municipio que se llama Tixtla, en el corazón guerrero del estado llamado inequívocamente Guerrero. Hablemos de esa travesía de las tortugas, hablemos de Ayotzinapa convertido en un desquiciante territorio de todos. Cedo la palabra a Luisa Cantú, quien estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que ha trabajado en la agencia Detrás de la Noticia y en el periódico Más por Más, y que ha colaborado en varios medios extranjeros, entre ellos Cosecha Roja. Luisa Cantú cree que un día vamos a hacer del mundo un lugar mejor. Te escuchamos, Luisa. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por acompañarnos en la culminación de lo que ha sido un proyecto de mucho esfuerzo y mucho dolor. Yo creo que para todos nosotros, quienes lo escribimos, quienes lo padecemos como mexicanos y quienes hemos estado al tanto de estas noticias. Pues esto empezó gracias a la invitación, como ya dijimos un par de veces, de José Luis y de Mónica, que un día nos convocaron porque pensaban que no era posible que los cadáveres en este país siguieran siendo números, y nos propusieron eso, justamente buscar las historias y los rostros de las personas que hoy no están con nosotros y que no pueden hablar y presentarse ellas mismas. Entonces, un poco nuestra labor era eso, era transmitir, no sé, en mi caso fue particularmente difícil porque es gente que tiene mi edad, ¿no? Para mí eso era lo más impactante, reportear que estos estudiantes habían nacido en el mismo año que yo, y pues que yo podía estar aquí junto a Juan Villoro presentando un libro mientras hay mucha gente con sueños truncados, y eso es una realidad de este país, y era algo que pues para nosotros no podía pasar desapercibido, y lo mejor que pudimos hacer era aportar su historia para que haya luz en esos rincones oscuros, como bien dicen muchos periodistas, y que sea más difícil para quienes cometen estos actos, pues seguir actuando con tal impunidad, que vean que hay alguien que está al pendiente y que hay alguien a quien le interesa devolverle la dignidad a tantos pueblos humillados de nuestro país. Gracias. Hay algunas partes del libro Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, que en especial a mí me estremecieron y me conmovieron demasiado. Es ese momento en que los reporteros que fueron construyendo los perfiles de los jóvenes desaparecidos relatan cómo los familiares, principalmente los padres, la mamá, el papá, llegan en algún momento del día, cierran los ojos y se ponen a soñar. La manera en que los reporteros relatan esa parte cala muy hondo, porque es un espacio del inconsciente en donde uno entiende que la madre, el papá, pasan en segundos de una especie de remanso de paz, y en unos segundos ese remanso de paz se convierte en una pesadilla. Son segundos que son un aferramiento a la esperanza, y que en unos segundos también ese aferramiento a la esperanza se transforma en un desasosiego del que no tienen reposo. Pero bueno, le cedo ahora la palabra a José Manuel Velasco, quien estudió literatura en la Ibero y actuación en el Centro Universitario de Teatro, que ha colaborado en la revista Chilango y La Barraca y en el blog Indieo, que forma parte del llamado Laboratorio Murciélago, y que actualmente es maestro de literatura en la preparatoria del Ibero y reportero en el periódico Frente. Te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Como les comentaba Luisa, pues
Yo llegué aquí igual por una invitación de José Luis y Mónica, y quizá lo más relevante en un inicio, bueno, lo que me pareció más relevante era que este iba a ser un trabajo en conjunto, donde varios periodistas íbamos a colaborar, íbamos a compartir la información que íbamos recabando, etcétera, etcétera, para tener una aproximación distinta a todo lo que ocurrió. Principalmente, creo que, bueno, para mí al menos esa fue una de las partes más, sí, más gozosas del proyecto, poder colaborar con tanta gente y, bueno, con todos los que fueron, tanto fotógrafos, periodistas, y además hablar con los familiares, con los compañeros, con todas las personas que estaban cerca. Y insisto, creo que este libro es un esfuerzo de mucha gente, fue una especie de escuchar todas esas voces que estaban en el aire y tratar de contar una de tantas historias que están ahí. Y eso en ese sentido fue una buena oportunidad. Muchas gracias. Bueno, cedo ahora la palabra a José Luis Tapia, que es un reportero nato, fundador de los periódicos Reforma, Récord y El Centro, y siempre, hasta hace poco, exclusivamente reportero de asuntos deportivos. Es también fundador del colectivo Marchando con Letras, desde donde se organizó el libro que estamos presentando, y al que cito textual: ha significado uno de esos retos de vida que ponen a prueba la mentada vocación periodística. Te escuchamos, José Luis. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Juan. La verdad es un orgullo estar sentados aquí a tu lado presentando algo que es tu especialidad, la nuestra todavía no. Queremos hacer más cosas. Y bueno, yo me permití redactar algo. La verdad, soy mejor, espero, leyendo que la procuradora. La intención es, pues, no pasar por alto nada de ninguno de los detalles que quiero que ustedes conozcan de este esfuerzo. Y bueno, me voy a aventar, entonces allá ustedes. Después de la marcha del 26 de septiembre pasado, comimos con don Clemente, padre de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Él fue de las primeras personas que conoció del proyecto. Fue el que le preguntaba a una señora que se le acercó a ofrecerle su ayuda, pues ella tenía experiencia buscando hijos desaparecidos. ¿Cómo era posible soportar tantos años, 5, buscando sin claudicar? La respuesta de ella fue dolor como motor de la búsqueda, y coraje para levantarse todos los días a seguir buscando. Clemente ha sido de los más colaborativos en todo el proceso de la travesía de las Tortugas. Comimos y aunque estaba a nuestro lado, no estaba. Comió como si estuviera solo. Platicamos realmente poco. No puedo decir que caminamos juntos, pues se adelantaba o atrasaba rumbo al restaurante o al metro. Apenas si sonríe. Uno se siente bien cuando le saca una sonrisa o un esbozo de ella. Se le cree cuando dice que buscará a su hijo hasta que le dé la vida. Leyendo de la página 275 a la 282 del libro, podrán darse cuenta por qué lo dice. Patricia Sotero, aquí está, que fue quien se encargó de escribir esta historia. El origen del proyecto: nos propusimos hacerlo por nuestros propios medios y resultó. La idea que detonó todo fue: ¿qué hacemos además de marchar o de inconformarnos en redes sociales? Así comenzamos a reunirnos entre amigos, conocidos o colegas que admirábamos aún sin conocerlos. Sorteamos los nombres y armamos el plan de viaje. Mónica Ocampo, Melissa del Pozo, África Barrales, Diana Amador y yo estuvimos horas detallando todo. La redacción era un café, un depa o el mismo WhatsApp. Estuvimos por encima de las agendas de nuestros medios y logramos que muchos de ellos se sumaran al final publicando reseñas y avances, y que respetaran nuestra decisión de que el trabajo era para el colectivo, no para ellos. Así fue. Decir que es el proyecto más personal, al menos para mí, no es de gratis. No fue posible ir a reportear, escribir, entregar y luego decir adiós. No fue posible desprendernos del ser humano que somos y dejarlo todo en una nota más.
No fue posible ser ese personaje que llega a preguntar, a abrir heridas, a provocar llanto y se va a otra cosa. El trabajo como tal quizá terminó después de 9 meses o cuando vimos el libro salir de la imprenta o llegar a una librería, pero ahora hay un seguimiento de cada uno con la gente que conoció y con quienes colaboraron en el proyecto, pese a las resistencias que algunos mostraron, principalmente por 2 cosas: por no querer hablar de lo que les duele y por el resquemor, la desconfianza hacia la prensa en general. No es casual ni poca cosa esto último. Hace poco leí esto de la periodista Alma Guillermo Prieto. Lo único que siempre me ha resultado verdaderamente difícil a la hora de reportear es el abordaje inicial, el saludo impertinente del periodista. Va uno con su ropa decente y su reloj de pulso, su cámara y sus dientes completos alineados en sonrisa, y cuaderno en mano saludan a una víctima del destino. Por cortesía, el incauto infeliz devuelve el saludo y en premio se ve interrogado, escudriñado, examinado, confesado y nuevamente abandonado. Todo en cuestión de minutos. Y para que al final resulte que ni siquiera queríamos hablar con él, sino con cualquier otro damnificado que tuviera más muertos en su familia, o alguien que pudiera contactarnos con un guerrillero del cual nuestra presa jamás habría escuchado hablar. Los reporteros, que por regla general no somos malas personas, estamos conscientes del abuso que representa nuestro modo de operar y sufrimos. Dorit Harasim, ganadora del reconocimiento a la excelencia del Premio García Márquez, dijo también recientemente: frente a las miserias humanas, lo difícil es acertar el tono y no desviarse de una de las funciones básicas de la prensa en la sociedad, la de examinar nuestros hechos y lo que ellos significan. No apenas lo que son, fundiendo la información con el análisis. En resumen, ayudará al público a entender mejor el mundo sin volvernos protagonistas obligatorios de la historia. Cierran comillas. Sí, hicimos lo primero y lo segundo también, pero no nos dimos la vuelta, no publicamos y ya. Ya es casi un año el que hemos estado viéndolos y viéndonos, en cada marcha, en sus bloqueos, monitoreando su actividad, su movimiento. Esa regla sin duda la rompimos. Fue un proyecto donde imperó la solidaridad del gremio, de la gente que nos brindó información, de la misma editorial y de tantas personas que entendieron los objetivos del mismo y nos abrieron sus espacios, sea en los libreros de sus casas o en sus medios. El proyecto habló, se defendió y se sigue defendiendo gracias a lo que cada integrante aportó y no al nombre de uno en particular. Siempre quedó claro que cada historia era importante en función de las otras 46. Son 46 porque son los 43 chicos desaparecidos, los 3 asesinados y el chico que está en coma todavía. Y ahora, cuando día a día la PGR, el gobierno, el presidente, se hunden y se baten en su propio lodo por todas las revelaciones que dejan en claro lo sucio de su indagatoria, la historia de los chicos adquiere más valor. Es importante saber quiénes son los que están provocando la mayor crisis de credibilidad de la historia de una institución de procuración de justicia en México. Es importante saber quiénes son esos chicos cuyos padres han movido literal y tristemente la tierra para buscarlos y siguen haciéndolo a un año de distancia. Por sobre tantas versiones en torno a varios de ellos, a varios de los chicos, haberlos conocido de esta manera nos protege y queremos que lo haga con quienes lean el libro de cualquier mala información dolosa o incompleta sobre ellos. Y no solo eso, pues por medio de este trabajo también es posible ir a sus pueblos, casas, rancherías, leer lo que dicen sus familias, amigos, maestros, compañeros de escuela y darse cuenta de que muchos de ellos comenzaron a vivir su tragedia desde antes, mucho antes de intentar siquiera ser normalistas. Su travesía no ha sido fácil y el libro te lo cuenta. Y ha sido un proyecto más personal porque pocas veces tenemos la oportunidad de darle seguimiento a un caso por tanto tiempo, aunque el proyecto como tal ya haya finalizado. Hacerlo nos ha dejado algo especial a cada uno de los participantes, algo que solo nos permitimos expresarlo entre nosotros, con un abrazo, con un mensaje, apenas con eso. No por sentir dejamos de ser periodistas y no dejamos de ser periodistas por estar del lado de las víctimas. Gracias a todos los colegas que colaboraron para que esta travesía llegara a buen fin, pero sobre todo gracias a los padres de los normalistas, que no han permitido que nadie detenga su búsqueda y por ayudarnos a escribir la historia de sus hijos. La travesía de las tortugas es un compendio de historias de jóvenes, muchos de los cuales hasta antes de su desaparición jugaban fútbol. Algunos de ellos, según los relatos de testimonios de sus familiares o allegados, eran incluso muy buenos. A muchos otros les fascinaba el baile, a otros montar a caballo, en algún caso hasta toros.
Muchos de ellos son aprendices de albañil o albañiles consumados. La gran mayoría son conocedores de los secretos del campo y de la cuida de animales. Muchos con verdadera vocación de maestros, algunos de ellos con el sueño de ser militares. Como todos, de acuerdo con los testimonios recogidos por nuestros compañeros reporteros, eran jóvenes enamoradizos, unos tímidos, otros extrovertidos, todos con el deseo de vencer la miseria. Y casi todos llegaron a Ayotzinapa porque no encontraron otra opción de estudio. Le cedo la palabra a Juan Villoro, de quien me atrevo a hacer una síntesis muy pequeña de su vasto currículum. Es sociólogo por la UNAM de Iztapalapa y escritor quizá de casi de tiempo completo, hijo del filósofo Luis Villoro. Es autor de una docena de libros, quizá el más conocido de ellos, El Testigo, publicado en 2014 y con el que ganó el premio Herralde. Es un aficionado y conocedor como pocos del fútbol, tal vez no de las estrategias futboleras, pero sí de sus protagonistas. Le va al Necaxa, nadie es perfecto, y al Barcelona. Entiendo que también es un fanático del rock, ha colaborado en diferentes medios, lo es cada viernes del diario Reforma y con alguna frecuencia, no tanta como quisiéramos, del semanario Proceso. Ha escrito también piezas para teatro, canciones para Café Tacuba y guiones de cine. Diría que es un adicto del conocimiento y un maestro en la transmisión del saber. Cronista singular, no hay tema que se le resista. En este México convulso, que un hombre de letras como lo es él, no sea ajeno a las demandas sociales y no deje de señalar los yerros cotidianos de quienes nos dicen gobernar, se agradece profundamente. Juan Villoro, te escuchamos con mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar en la presentación de este libro y en este foro que siempre ha sido tan significativo para la relación entre las letras y la realidad que nos rodea. No es una feria de Torre de Marfil, es una feria abierta a los problemas sociales. Aquí se han discutido muchos de ellos y Ayotzinapa no ha sido la excepción. Hace un par de meses, un grupo de amigos fuimos padrinos de la generación que se graduó en Ayotzinapa, entre ellos Paco Ignacio Taibo II, animador y anfitrión de esta feria. La generación que se graduó, pueden ustedes imaginar el dolor que carga sobre sus espaldas. Comenzó su andadura en el 2011, año en que murieron 2 muchachos en un desalojo violento por parte de la Policía Federal en la Autopista del Sol. Es una generación que comienza marcada por la sangre y que se gradúa en una de las circunstancias más trágicas de México, pero con la voluntad que tiene el gobierno de pasar página y de olvidarse de todo. Hasta la fecha, los 121 egresados no tienen trabajo, ninguno de ellos ha podido encontrar empleo. Este es el destino que tienen los sobrevivientes de la situación que se ha vivido trágicamente en Ayotzinapa desde hace mucho tiempo, pero particularmente a partir del 2011 para esta generación que se graduó en el 2015 y que involucra la larga e interminable noche de Iguala del 26 de septiembre de 2014. Esto nos lleva a reflexionar en cómo se abandonan los problemas y cómo no se hace caso hacia lo que aún podría resolverse. Respecto a los 43 estudiantes que fueron víctimas de desaparición forzada, también es mucho lo que todavía se puede hacer. Recientemente un grupo de periodistas tuvimos oportunidad de estar con el grupo independiente de expertos. Cuando ellos presentaron su informe, nosotros les preguntamos cuál había sido la reacción de los padres de las víctimas y ellos dijeron que había sido muy conmovedor ver que a pesar de que las noticias son estremecedoras, el armar la historia en un relato
verificable y confiable les dio una sensación de tranquilidad y de paz. Conocer la verdad reconcilia. No hay nada peor que ignorar lo que sucedió. Aún no lo sabemos todo y sobre todo los responsables, que serán muchos más de los que hasta ahora han sido detenidos, no han sido llamados a cuenta. Entonces es mucho lo que se puede hacer todavía para entender lo que ha sucedido. Insisto, esta captación de sentido, poder saber lo que pasó, es una manera no de restituir lo que se ha perdido, pero sí de entenderlo y a través de eso poder hacer un proceso de duelo. Estamos en una situación en la que los padres de familia han vivido en una incertidumbre total. ¿Cuál es la labor del periodismo? Hay una labor presente que es contribuir a crear ese relato, contribuir a indagar la verdad. Pero también hay otro tipo de compromiso ético que puede tener el periodismo. Durante un tiempo, al inicio de la infausta guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, la prensa en su conjunto fue a remolque de los hechos de sangre. No había prácticamente tiempo para otra cosa que para cubrir el rojo marcador de los asesinados. Y en cierta forma la prensa se convirtió en una caja de resonancia del crimen organizado o de los grupos que teóricamente lo combaten, pero que muchas veces están infiltrados dentro del crimen organizado. Es decir, que la violencia golpeaba siempre dos veces, en el mundo de los hechos y en su representación en las noticias. Poco a poco se empezó a fraguar una reflexión a la que pertenece este libro esencial, La travesía de las tortugas, y que consiste en lo siguiente: ¿cuál es la verdadera noticia que tenemos que cubrir nosotros? En los años 90 del siglo pasado, los periodistas colombianos, hartos de la situación de violencia, dijeron: no podemos estarle haciendo el juego a quienes perpetran los actos, no podemos considerar que los protagonistas de la historia son ellos. Tenemos que entender que los verdaderos protagonistas son quienes están padeciendo el dolor, las víctimas. Se dio un viraje moral muy importante a través de lo que en Colombia se llamó el acuerdo de discreción, que contra lo que el nombre podría hacer suponer, no era un acuerdo de censura para silenciar ciertas noticias, no, era un acuerdo de respeto. Y el principal grado del respeto es pensar que cuando pasa un hecho de sangre, la noticia no es la violencia, la noticia es la vida que se pierde con la sangre. Ahí es donde hay que poner el acento. Progresivamente los periodistas colombianos empezaron a cubrir las historias de las víctimas y a hacer un largo ejercicio de sustitución, ya que no podemos presentar a todos los culpables al Tribunal de la Justicia, ya que no conocemos todos los hechos para pasarlos por el Tribunal de la Memoria. Por lo menos podemos restituir cómo eran las vidas que se han perdido para entenderlas mejor. Yo creo que el género de la crónica es la manera más noble de vincular la información con la emoción, porque muchas veces las noticias son meras estadísticas en la prensa y no nos tocan porque ignoramos las vidas que padecieron estos sucesos. Y la crónica permite que un hecho público, que un dato objetivo encarne en un destino individual y que nosotros conozcamos puntualmente cómo era la vida de esa gente. Entonces, establecer un contacto entre lo público y lo individual, entre la información y la emoción, hace que nos toque de cerca algo que ocurrió lejos de nosotros. Esta empatía me parece absolutamente central para ejercer la crónica. Y además me parece decisiva para que tenga un efecto ético, porque cuando nosotros somos tocados por la emoción, decimos: esto no puede seguir así, tenemos que hacer algo, esto me toca, yo soy Ayotzinapa. Entonces, eso es lo que puede lograr la crónica. Alma Guillermo Prieto, mencionada por José Luis
Tapia, hizo un ejercicio interesante con el asesinato de los 72 migrantes que murieron en el 2010 tratando de llegar a los Estados Unidos. Ella nos propuso a un colectivo escribir historias sobre ellos, pero estábamos todos dispersos, muchos de ellos venían de Centroamérica, disponíamos de poca información, de modo que creo que yo fui de los primeros en escribir un texto valiéndome de las pocas notas que pude conseguir de manera indirecta, porque nunca fui a Tegucigalpa, de donde era la persona que me tocó cubrir. Fue un ejercicio más imaginado y lírico, si se quiere, que un ejercicio reporteado. Posteriormente, insisto además, y hay que prestar atención a ello, en el valor que han tenido las mujeres periodistas para llamar la atención sobre esto. Periodistas como Marcela Turati empezaron a escribir sobre las víctimas del narco. Marcela, colaboradora de Proceso, escribió un libro extraordinario, Fuego Cruzado, en donde narra justamente lo que se ha perdido con esta guerra totalmente absurda y donde cobra dimensión especial el horror, porque no estamos exclusivamente ante un saldo forense, estamos ante las vidas ricas, contradictorias, irrepetibles que se cercenaron con la violencia. Marcela Turati, junto con Daniel Arrea y otros periodistas, hicieron el colectivo Periodistas de a Pie, que ha puesto mucho énfasis en las víctimas. Otros periodistas, como Javier Valdés Cárdenas, por ejemplo, acaba de publicar un libro magnífico sobre los huérfanos del narco, los niños que están creciendo rodeados de ausencias. ¿Cómo es esa infancia? Nosotros no podemos pensar que la guerra es exclusivamente lo que la migra en Estados Unidos llama the body count, el conteo de los cuerpos. Es una frase políticamente correcta, un eufemismo para no hablar de las vidas perdidas. Nada más son cuerpos amontonados en la frontera. Entonces no podemos pensar que eso es el saldo de una guerra. El saldo de una guerra es la vida que ahí se pierde. Y entonces llegamos a este libro que realmente no vacilo en calificar de histórico, porque forma parte de un aprendizaje que hemos hecho los cronistas mexicanos, que es poner el acento donde debe estar, no en los protagonistas de la violencia. Habrá otros espacios para hacer también el periodismo de denuncia de los responsables que no han sido llamados a juicio, pero también este periodismo que permite recuperar lo que se ha perdido. Quizá sería bueno que nos hablaran un poco más José Manuel y Luisa y José Luis de la manera en que se reunieron para trabajar. Creo que uno de los sesgos importantes de este trabajo es que registra historias muy diversas, pero tiene un objetivo común. Casi todos los textos ahondan en la vida privada y tienen como núcleo la llegada a Ayotzinapa. O sea, Ayotzinapa es una meta muy importante para todas estas vidas. Representaba un sitio de superación, un sitio de refugio. Una de las cosas más interesantes del libro es que para ingresar a Ayotzinapa hay un rito de paso bastante complicado, muy arduo, incluso podríamos decir con ciertos visos de crueldad física. Los muchachos que aspiran a estar ahí tienen que soportar agua fría, caer en una poza de lodo, estar toda la noche despiertos, tener poca alimentación. Tienen que ser personas dispuestas a resistir porque van a trabajar en circunstancias muy adversas. Van a ser los maestros de la gente más pobre de México, que no tiene que darles de comer a sus propios maestros. Entonces es realmente difícil entrar a Ayotzinapa. Hay varias historias que nos presentan casos de muchachos que trataron de entrar una vez y se arrepintieron y luego reincidieron, otros que dudaban en si podrían realmente pasar por este aprendizaje tan difícil de los primeros días, las primeras jornadas. Pero en todos los casos vemos nosotros que Ayotzinapa es una meta asequible. Algunos de ellos hubieran preferido tener otras profesiones, ser médicos o incluso militares, y lo que les queda a la mano, lo que les toca más de cerca después de salir de la preparatoria es Ayotzinapa. Algunos ensayan entrar a CONALEP, no pueden, van nuevamente a Ayotzinapa, pero no como una salida de emergencia. Para muchos de ellos es desde el principio un camino
de superación. Es muy interesante ver el entorno del que vienen. Muchos de padres que son analfabetas, que tienen casas con piso de tierra, familias numerosas, parientes que en la adolescencia, chicas se quedan embarazadas, alguno de ellos ya es padre de familia. En fin, estamos nosotros ante un complejo que nos expresa una realidad social donde Ayotzinapa es el momento, el lugar de la superación. De manera muy hábil, los cronistas se fijan en detalles que podrían parecer secundarios, pero que definen una vida. Sus gustos, sus aficiones, el que sabe bailar, el que es bueno para el fútbol, el que va a ser destacado en los deportes, el que es galán, el que es sociable, el que es un soñador, las mascotas que tienen, sus talismanes, sus aficiones, es decir, la vida plena, la vida rica. Eso es lo que se perdió. O sea, no son cifras, no son datos fríos para un forense, son vidas absolutamente únicas, cada una de ellas es irrepetible. El filósofo francés Jacques Derrida dice: cada muerte es el fin del mundo, porque cada muerte inesperada, cada muerte violenta es una afrenta a la civilización, y este libro nos lo demuestra de manera extraordinaria. Quizás sería bueno que escucháramos cómo se pusieron de acuerdo, porque no sé si hubo un trabajo de redacción para crear un libro que, siendo un libro diferente en cuanto a las historias y donde los escritores ponen el acento en ciertas características peculiares de los alumnos, el conjunto es perfectamente armónico. Es un trabajo de redacción, con frecuencia el de redacción como de grupo de redacción, de mesa de redacción. Con frecuencia el cronista dice: no, pues yo no puedo escribir de este tema porque no me lo asigna mi periódico o porque mi revista no me lo publica. Aquí tenemos un grupo de periodistas que comienzan con el atrevimiento de decir: vamos a escribir lo que queremos escribir nosotros, nos vamos a inventar como nuestros propios jefes, y qué bueno que Proceso le haya dado hospedaje a este libro. Pero esa determinación también marca un nuevo tipo de periodismo, no solamente escribir aquello por lo que me pagan, aquello que puedo publicar en mi medio, apostarle a escribir algo que va a tener una salida posterior. Muchas de las noticias del 68 se dieron por primera vez en los libros porque no se publicaban en los medios. Es imposible que una publicación periódica absorba 46 historias de vida como estas, pero el libro justamente es ese espacio donde pueden vivir los muchachos de Ayotzinapa y donde podemos ver todo lo que se puso en juego en esa noche fatal del 26 de septiembre. Un libro clásico del periodismo se llama Hiroshima, es de John Hershey, y es la historia de un grupo de gentes antes de que cayera la bomba que devastó tantas vidas. Esa recuperación minuciosa de las vidas antes de la tragedia se considera un clásico absoluto del periodismo, y yo no vacilo en decir que este libro cumple exactamente con el mismo cometido. Son las vidas antes de la tragedia. Importa la violencia porque lo que se cercenó, lo que se destruyó, es justamente lo que está en este libro. Ese conjunto de esperanzas, de sueños, de vida compartida, del cuarto donde dormían 6, donde se acostumbraban a estar presentes y donde para ellos lo más importante era salir adelante desde ese bastión que es Ayotzinapa. En tiempos del general Cárdenas, México llegó a tener 36 normales rurales. Hoy, en un país con muchísimos más habitantes, quedan 16 rurales. El gobierno no las cierra de manera deliberada porque no quiere dar una señal de que está en contra de la educación rural, pero verdaderamente está en contra, porque si en 2 años no hay inscripciones, la rural se cierra automáticamente. Por eso los muchachos tienen que estar en pie de lucha, y vemos en este libro que todos ellos, sin ser particularmente rijosos, sin ser particularmente contestatarios, sin ser particularmente rebeldes, todos están dispuestos a defender un sueño, el sueño de estudiar en Ayotzinapa, y muchas veces eso ha implicado enfrentarse a la autoridad. Vimos de manera nefasta cómo el procurador, afortunadamente ex procurador, Jesús Murillo Caram, habló de verdad histórica,
creando un relato uniforme, para él incontestable, que no era otra cosa más que una hipótesis que no se podía demostrar. Este es un libro contra la llamada verdad histórica. Este es un libro que muestra la pluralidad de muchas vidas, las versiones de muchas gentes. Hay una pregunta que uno se hace como colega del oficio y que es muy difícil de responder: ¿cómo consiguieron estos reporteros entrar en estas historias? Era un momento difícil, porque los padres habían sido traicionados por todas las autoridades, por mucha gente, y porque ellos mismos, ya lo dijo muy bien José Luis, desconfiaban de la prensa. El periodista tiene que ganarse la confianza de sus interlocutores, tiene que tener empatía. Es fácil ser un escritor de ficción y ser un hijo de la chingada, porque tú puedes ser un genio y al mismo tiempo escribir cosas caprichosas que tienen un alto valor estético. Decía Vladimir Nabokov: mis personajes tiemblan cuando me les acerco, me tienen miedo, los tengo a raya. Él era un tirano de sus personajes. Eso lo puede hacer un novelista de ficción. Un periodista, un cronista, tiene que obedecer a la verdad de los otros, al testimonio que le van a dar, tiene que ganarse esta confianza. Y aquí tenemos en este libro pruebas extraordinarias de confianza. Los deudos, los familiares, entendieron, esto está implícito en el libro, no lo dicen ellos, pero es obvio, entendieron que este libro les iba a ayudar a ellos mismos a entender el relato de Ayotzinapa. Y entonces realmente nos adentramos en los sueños personales de todos estos muchachos, en cómo era su vida privada, en lo que ellos querían hacer, en los esfuerzos que tenían que correr, incluso las discrepancias familiares. Había gente que les decía: vete a otro lado, no estudies aquí, o te queda más cerca. Hay un caso de alguien le quedaba mucho más cerca a otra normal rural, acabó en Ayotzinapa. Todo eso está perfectamente plasmado. Entonces es un libro que de entrada tiene ya el triunfo ético de gente que se ganó la confianza de las personas que en circunstancias muy difíciles quisieron hablar con ellos, quisieron contar su historia. Entonces, esta travesía de las tortugas porque la etimología de Ayotzinapa lo dice el libro al principio, quiere decir tortuga 4 veces preñada. Entonces, esta tortuga de Ayotzinapa tiene, gracias a este libro, un largo camino. Sabemos que la tortuga es lenta, pero también sabemos que vive mucho. Yo creo que este libro le está apostando a la resistencia de la información. No es el libro más veloz, no es la respuesta inmediata, no es la declaración espontánea, no es la verdad express o así llamada histórica, es el relato perdurable. Es el relato que, me atrevo a decir, avanza lentamente, pero va a llegar más lejos que ningún otro. Muchas felicidades a todos ustedes que hicieron este libro ejemplar, del que me considero un aprendiz. Gracias. Bueno, hay una invitación aquí de Juan Villoro para que nuestros compañeros reporteros nos den un poco más de detalles de cómo se cocinó. Bueno, la verdad, después de una marcha, no recuerdo ya cuál, Mónica y yo platicábamos de qué podíamos hacer más allá de marchar, ¿no? Y cómo ayudar a las familias. Se nos ocurrió la idea del libro precisamente pensando en eso que decía Juan, de que en los medios es muy difícil que tengan espacio o que hubieran tenido espacio las historias completas. También era muy difícil que un medio asumiera el riesgo financiero incluso de mandar un reportero a cada una de las casas, porque eso es lo que tiene el libro. O sea, el requisito para escribir la historia era estar en el cuarto, en la casa, en la escuela, en el barrio, en el pueblo, en la montaña, donde fuera, donde tuviéramos que estar para contar la historia. Entonces, por eso es que decidimos hacerlo de esta manera. Y cuando empezamos a invitar a los compañeros y tuvimos la primera reunión, la verdad fue muy grato, lo digo yo como periodista, como gente que ha estado en varias empresas periodísticas, que generalmente la parte que tiene que ver con víctimas la ven como después, ¿no?
Generalmente tengo una percepción de los medios importantes en este país se usan para mandar mensajes entre poderosos y nada más. Entonces decidimos que ese era el camino, asumimos los riesgos, establecimos un protocolo de seguridad entre nosotros para viajar, que realmente no era más que llamadas de teléfono, mensajes de texto y todo eso. Establecimos rutas para que la gente pudiera ir acompañada, hicimos varios viajes a Ayotzinapa a platicar con la familia para que ganaran confianza con nosotros. Y después cada uno de nosotros o de los reporteros se acercó a las familias en las marchas, en las conferencias, en donde pudieran acercarse a ellos y ganarse la confianza. Así fue realmente. No fue tan sencillo, evidentemente hay que resumir, pero sí fue definitivamente la mejor experiencia creo que para todos nosotros. Y sobre todo eso que decía Juan, muy cierto, de por alguna vez en la vida no escribir porque me mandan a hacerlo, o escribir o no escribir incluso a veces cosas que no nos gustan, o textos muy cortos porque ahora los formatos no permiten escribir más largo, o ese tipo de cosas, ¿no? Yo en lo particular siempre había estado en prensa deportiva y hacía falta esta parte, ¿no? de adentrar en otros ámbitos. Muchos compañeros incluso nunca habían estado en Ayotzinapa, siquiera en Iguala, todo había sido por paso a Acapulco, y lo reconocían, y ese era también el miedo, ¿no? Y sobre eso, pues yo creo que Luisa tiene una historia buenísima que contar, porque justo cuando ella iba en el viaje a la comunidad, estábamos nosotros, Mónica y yo, intercambiando mensajes con ella, y nos llega un mensaje que prefiero que se los cuente ella, pero yo nunca olvidaré esa parte donde me dice, tengo miedo, pero sé que es una gran oportunidad. Y digo, pues entonces vete. Y se fue e hizo la historia. Sí, bueno. Pues para mí sí, todo el tema de las normales era un tema bastante ajeno. Creo que más bien lo complicado fue justamente encontrar puntos de coincidencia y no puntos de diferencia con las familias. Y creo que pues viviendo en este país no fue tan complicado, ¿no? Por más que unos vivan, como en el caso de la familia del normalista del que me tocó escribir, en un municipio a 6 horas en terracería de Chilpancingo, que es el de Malinaltepec, y yo haya vivido toda mi vida en ciudades, pues vivimos en el país, como bien decía Juan Villoro hace unos momentos, en el que la violencia se ha vuelto un asunto de cotidianidad. En mi familia hay un desaparecido también. La verdad es que ese fue un poco mi motivo personal para entrar aquí y la forma en la que yo me acerqué a ellos, porque si algo podíamos entender era justamente la onda de seguir luchando, ¿no? El acercarnos y el unirnos, porque no hay de otra. En este país la única forma de seguir adelante es esa. Entonces yo me acerqué a Melitón, que además ha sido uno de los líderes de este movimiento de la Asamblea de Padres. Él me presentó a su hermano, que es el tío de Mauricio, porque el papá estaba en Europa. Además es una familia que absolutamente toda se ha movilizado, no solo en el país, sino en el mundo para buscarlo. Y me invitaron a ir a su casa, que está en esta localidad de Montealegre, que además es una de las más marginadas de América Latina. Y sí, como bien cuenta José Luis, cuando íbamos de camino mataron al candidato priista de Chilapa, una de nuestras rutas de camino. De hecho, estábamos muy cerca de ahí durmiendo, y pues yo tenía muchísimo miedo, claro. Estaba todo pues entre halcones, militares, etcétera. Estaba todo bardeado. Y al mismo tiempo, pues es una realidad que viven ellos, ¿no? El señor que me llevó, el tío de mi normalista, se moría de risa, me decía, pues sí, pero ¿y qué, no? Eso es algo que pasa aquí todos los días. Entonces, pues justo eso era lo que era importante retratar, y justo eso era lo que era una oportunidad. Sí son las historias de esta desaparición, pero justamente son las historias de este México también, ¿no? Tan ajeno y tan igual para todos nosotros. Y pues ya, eso es lo que yo podría compartir de mi viaje. Bueno, la historia que me tocó cubrir a mí de Luis Ángel Francisco Arzola, fue justo eso también, encontrar una voz para todas las contradicciones, porque de pronto había alguien que decía una cosa y tú revisabas eso con otra persona y te decía, no, pues en realidad él no era así, o había toda una idea de quién era él, de quién es él en la normal, y otra en su comunidad en San Cristóbal de Tlacuachistlahuaca, en la Costa Chica. Y algo muy interesante fue que todo el mundo me dice que él era muy serio, muy serio, muy serio, y que prácticamente no habla, y descubrir toda la pasión que había debajo de ese silencio, todos los intereses
los gustos, todas las historias y las peripecias y todas las dificultades que tuvo que atravesar para llegar a Ayotzinapa, esa parte fue estremecedora. Y otra cosa muy interesante también fue, como les decía hace rato, con los compañeros, de pronto llegaban datos aislados que te marcaba algún compañero del colectivo y te decía, oye, creo que Luis Ángel fue compañero de este chico, me dicen esto, tú has escuchado algo al respecto. Entonces empezar a armar la historia a partir de todas las voces y todo lo que contaba cada uno, esa parte fue muy rica. Y pues creo que eso es todo, les agradezco mucho. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, ya casi nos quieren sacar de aquí, entonces antes de que lo hagan, cierro con un comercial obligado. Las ventas de Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, de acuerdo con información fresquecísima de la editorial Proceso, van caminando muy bien. Hay algunos centros en que se les hizo una primera distribución y ya se agotó y están pidiendo una segunda remesa de ejemplares. Entonces, yo creo que en cuestión de días quizá Proceso esté anunciando la primera reimpresión de Ayotzinapa. Y bueno, se está vendiendo aquí al lado izquierdo. Y habrá también algunas firmas que se puedan hacer. Y es importante este comercial porque las regalías obtenidas por esta obra van a ser donadas por los autores de Ayotzinapa a las familias de los normalistas afectados.